Algunos viajes pueden cambiar tu destino. Otros cambian la forma en que vemos el mundo. Este es uno de ellos. Noruega. Un viaje de norte a sur. Episodio 1. El extremo norte y el norte de Noruega. Pocos lugares del planeta despiertan tanta fascinación como Nordkapp, un promontorio rocoso que se proyecta sobre el mar de Barents y simboliza el extremo norte de Europa, accesible por carretera. Estos inmensos acantilados comenzaron a tomar forma durante las eras glaciales, cuando el avance y el retroceso del hielo esculpieron uno de los paisajes más impresionantes del Ártico noruego. El famoso globo metálico se ha convertido en un símbolo para viajeros de todas partes del mundo, representando el encuentro entre el continente europeo y la inmensidad del océano Ártico. Incluso durante el verano, la sensación de aislamiento sigue siendo intensa, ya que más allá de estos acantilados, solo existe el mar abierto que se extiende en dirección al Polo Norte. Llegar hasta este punto tiene menos que ver con alcanzar una coordenada geográfica y más con experimentar la rara sensación de encontrarse frente a uno de los límites habitables más emblemáticos del planeta. A pocos kilómetros de allí, Skarsvåg conserva la vida cotidiana de uno de los pueblos pesqueros más septentrionales del mundo, donde el mar sigue siendo el centro de la vida de la comunidad. Mientras miles de visitantes se dirigen hacia el Cabo Norte, este pequeño puerto revela un lado más silencioso del Ártico, marcado por la tradición pesquera y la convivencia constante con una naturaleza extrema. En Finnmark, el invierno transforma montañas, fiordos y llanuras en un inmenso paisaje ártico, donde la nieve domina el horizonte durante gran parte del año.
A pesar de la latitud extrema, la influencia del mar de Barents ayuda a mantener parte de la costa libre de hielo, permitiendo que pequeñas comunidades permanezcan conectadas con el océano, incluso durante los meses más fríos. Las carreteras que atraviesan esta región desafían fuertes vientos, tormentas de nieve y largos periodos de oscuridad, convirtiendo cada viaje en una demostración de la adaptación humana al entorno polar. Entre valles silenciosos y bahías protegidas, Finnmark revela una forma de vida moldeada por la naturaleza, donde el aislamiento forma parte de la rutina y el paisaje determina el ritmo de las estaciones. Pero el norte de Noruega no vive únicamente del hielo. Cuando llega el otoño, el paisaje se transforma en un mosaico de tonos dorados, revelando un rostro completamente diferente de este territorio ártico. Es en este escenario donde el cañón Silfar aparece como una de las joyas menos conocidas de Finnmark, esculpido por el río Börselva a lo largo de miles de años desde el final de la última edad de hielo. Las aguas increíblemente cristalinas adquieren tonalidades verdosas gracias a los minerales presentes en el lecho rocoso, creando un marcado contraste entre el río y las paredes del cañón. A pesar de su apariencia salvaje, el cañón Silfar permanece lejos de las grandes rutas turísticas, conservando un entorno donde el silencio solo es interrumpido por el sonido constante de la corriente. Poca gente imagina que, además de glaciares, fiordos y tundras, el extremo norte de Noruega también alberga desfiladeros como este, recordándonos que la naturaleza de esta región es mucho más diversa de lo que parece a primera vista. Hammerfest demuestra que, incluso por encima del círculo polar ártico, la vida florece alrededor de un puerto que desde hace siglos conecta el extremo norte de Noruega con las rutas marítimas del mar de Barents. Durante mucho tiempo, la ciudad fue conocida como una de las más septentrionales del planeta, convirtiéndose en un destino simbólico para exploradores y viajeros atraídos por la grandeza del Ártico. El monumento con el globo,
orientado hacia el puerto, marca uno de los vértices del histórico Arco Geodésico de Struve, la red de mediciones que ayudó a los científicos del siglo XIX a determinar con precisión el tamaño y la forma de la Tierra. Entre montañas, fiordos y aguas que permanecen navegables durante gran parte del invierno, Hammerfest demuestra cómo una ciudad puede prosperar en uno de los entornos habitados más extremos de Europa. La península de Váranger alberga una de las rutas escénicas más impresionantes de Noruega, donde la carretera recorre alrededor de 160 kilómetros entre Varangerbotn y el antiguo pueblo pesquero de Hamningberg. A lo largo del camino, la tundra ártica se extiende hasta encontrarse con el mar de Barents, formando un paisaje de apariencia casi lunar, moldeado por el hielo, el viento y el paso del tiempo. A medida que la carretera avanza hacia el extremo noreste de Noruega, pantanos, pequeños bosques de abedules y costas rocosas revelan cómo la naturaleza cambia constantemente en un entorno de clima riguroso. La proximidad con la frontera rusa también ha dejado huellas en la identidad local, donde la herencia noruega convive con influencias sami y finlandesas, que ayudan a definir la cultura de esta remota región. En Trollholmsund, en la costa del Porsangerfjord, curiosas formaciones de dolomita blanca emergen entre las rocas del litoral, resultado de procesos geológicos que esculpieron este paisaje a lo largo de cientos de millones de años. La apariencia inusual de estos pilares inspiró una antigua leyenda del pueblo Sami, según la cual un grupo de trolls fue transformado en piedra cuando los primeros rayos del sol alcanzaron la costa. Hoy, Trollholmsund es uno de los rincones naturales más singulares de Finnmark, donde la geología, la tradición y el entorno ártico se unen en un escenario tan raro como fascinante. Bugoynes es un pequeño pueblo pesquero a orillas del Varangerfjord, donde el ritmo de la vida
sigue profundamente ligado a las frías aguas del extremo noreste de Noruega. Conocida como la Pequeña Finlandia, la comunidad conserva fuertes raíces de la cultura kvena, heredada de los inmigrantes finlandeses que se establecieron en esta región hace varias generaciones. Las aguas que rodean el pueblo también se han convertido en uno de los principales destinos de Noruega para la pesca del cangrejo real, una especie que hoy desempeña un papel importante en la economía local. Bugoynes revela un lado tranquilo del Ártico, donde tradición, naturaleza y aislamiento conviven en perfecta armonía. En los alrededores de Kirkenes, las tradicionales cabañas Gamme del Snow Hotel fueron inspiradas en las antiguas viviendas utilizadas por el pueblo Sami, reinterpretadas para ofrecer una experiencia confortable en pleno entorno ártico. Con techos cubiertos de vegetación y nieve durante el invierno, estas construcciones se integran de manera natural al paisaje, preservando la estética y el espíritu del extremo norte de Noruega. Cuando cae la noche, la discreta iluminación de las cabañas resalta el silencio del bosque y crea un escenario pensado para contemplar uno de los mayores espectáculos del Ártico, la aurora boreal. Hospedarse aquí significa vivir el invierno mucho más allá del frío, rodeado de paisajes nevados, lagos congelados y la atmósfera única de la región de Kirkenes. Dejando atrás el extremo norte de Finnmark, el viaje continúa por el norte de Noruega hasta Tromsø, la ciudad más grande del Ártico noruego y uno de los principales centros urbanos por encima del Círculo Polar Ártico. Extendida entre islas, fiordos y montañas, Tromsø combina la vida moderna con una fuerte tradición ligada a las expediciones polares, que partieron desde aquí rumbo a las regiones más inexploradas del planeta. Cuando el sol se acerca al horizonte, la luz dorada se refleja sobre el puerto y los fiordos, mientras Tromsø enciende sus primeras luces, revelando uno de los paisajes urbanos más encantadores del Ártico. El puente de Tromsø, inaugurado en 1960, se ha convertido en uno de los grandes símbolos de la ciudad al conectar el centro urbano con la isla donde se alza la famosa
Catedral del Ártico. Entre septiembre y marzo, la combinación de cielos oscuros, condiciones climáticas favorables y baja contaminación lumínica convierte a Tromsø en uno de los destinos más reconocidos del mundo para observar la aurora boreal. En verano, el fenómeno se invierte por completo y el sol de medianoche permanece sobre el horizonte durante varias semanas, transformando el ritmo de la ciudad y revelando un nuevo rostro de la vida en el Ártico. A pocos minutos de Tromsø, la isla de Kvaløya revela un lado mucho más salvaje del Ártico, donde montañas, fiordos y llanuras nevadas dominan el paisaje. Su propio nombre significa Isla de la Ballena, una referencia a la antigua presencia de estos gigantes del mar en las aguas que rodean la región. Entre sus paisajes más conocidos se encuentra Grotfjord, un pequeño fiordo rodeado de montañas escarpadas, donde un discreto pueblo parece encontrar refugio entre el mar y la nieve. Durante el invierno, senderos cubiertos de nieve y valles silenciosos convierten a Kvaløya en uno de los principales destinos para el senderismo, el esquí y el contacto directo con la naturaleza ártica. A pesar de estar tan cerca de la mayor ciudad del norte de Noruega, Kvaløya conserva la sensación de aislamiento que convierte a esta región en uno de los lugares más impresionantes de todo el Ártico. En el extremo occidental de la región de Tromsø, Sommarøy forma un pequeño archipiélago donde islas, puentes y bancos de arena se unen para crear uno de los paisajes costeros más singulares del norte de Noruega. Las aguas poco profundas y cristalinas contrastan con las montañas al fondo, creando un paisaje que sorprende por recordar destinos mucho más al sur, incluso por encima del Círculo Polar Ártico. La conexión entre las islas permite recorrer este archipiélago por carretera, revelando pequeñas comunidades pesqueras que conservan una forma de vida profundamente ligada al mar. A lo largo de todo el año, Sommarøy demuestra que el Ártico también puede estar marcado por playas de arena blanca, tranquilas ensenadas y una naturaleza de belleza inesperadamente delicada. La isla de Senja reúne algunos de los paisajes más impresionantes del norte,
donde profundos fiordos y montañas escarpadas la han convertido en un destino conocido como la Mini Noruega. Entre sus símbolos más famosos se encuentra el Pico Segla, un imponente monolito de granito que se ha convertido en una de las montañas más fotografiadas del país, por la forma en que se eleva sobre el fiordo. A lo largo de la costa, pequeños pueblos pesqueros conservan una forma de vida que desde hace siglos depende de las frías aguas del mar y de la abundancia de peces que llegan a la región. En Husøy, una pequeña isla unida a Senja por un terraplén, casi toda la comunidad se concentra en una única porción de tierra rodeada por el océano, creando uno de los paisajes costeros más singulares del país. Las frías y bien oxigenadas aguas de los fiordos de Senja también sostienen una de las actividades más importantes de la economía noruega: la cría de salmón del Atlántico en grandes granjas marinas. Los Alpes de Lyngen forman una de las cadenas montañosas más impresionantes del norte de Noruega, donde picos cubiertos de nieve se elevan abruptamente desde las orillas de los fiordos. La presencia de decenas de glaciares y valles esculpidos por el hielo convierte a esta península en uno de los escenarios más buscados por montañistas, esquiadores y amantes de la naturaleza ártica. A orillas del Lyngenfjord, Olderdalen se ha convertido en un importante punto de conexión entre las comunidades del norte, donde transbordadores cruzan diariamente las aguas rodeadas por los imponentes Alpes de Lyngen. En medio de la nieve, la iglesia roja de Olderdalen recuerda la reconstrucción de la región después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la propia comunidad unió esfuerzos para levantar un símbolo de esperanza que permanece en pie hasta nuestros días. El glaciar Svartisen reúne una de las mayores masas de hielo de la Noruega continental, moldeando estas montañas y valles mucho antes de que los primeros habitantes llegaran a la región. El brazo más famoso del glaciar, conocido como Engabren, avanza hacia un lago de aguas color turquesa,
cuyo tono es producido por finísimas partículas de roca transportadas por el deshielo. Incluso durante el verano, el hielo permanece en constante movimiento, avanzando y retrocediendo lentamente a lo largo de los años conforme a las variaciones naturales del clima. El puente colgante de Gorzabrua atraviesa un cañón de aproximadamente 154 metros de profundidad, ofreciendo una perspectiva privilegiada de la poderosa cascada Gorza, que se precipita entre paredes de roca esculpidas por el deshielo. A lo largo de miles de años, la fuerza del agua abrió una estrecha grieta en la montaña, transformando este valle en uno de los paisajes naturales más impresionantes del norte de Noruega. Para quienes buscan aún más adrenalina, el cruce del puente puede terminar con un salto de bungee sobre el cañón, en una de las experiencias más extremas que se ofrecen en medio de los paisajes árticos de Noruega. Entre todos los paisajes que ofrece Noruega, pocos despiertan tanta admiración como Lofoten, un archipiélago que ha convertido sus montañas, fiordos y pueblos pesqueros en una de las postales más famosas del planeta. Svolvær, la principal ciudad de Lofoten, creció alrededor de la pesca del bacalao y continúa siendo la principal puerta de entrada a uno de los destinos más emblemáticos del país. El animado puerto reúne embarcaciones pesqueras, marinas y barcos de expedición, preservando una tradición marítima que desde hace siglos sostiene la vida entre estas islas. En lo alto de la ciudad, el pináculo rocoso de Svolværgata desafía a escaladores de todo el mundo, convirtiéndose en uno de los monumentos naturales más conocidos de todo el archipiélago. Entre montañas cubiertas de nieve, aguas cristalinas y antiguas construcciones de madera junto al mar, Svolvær ofrece la primera muestra del paisaje que convirtió a Lofoten en uno de los lugares más fotografiados de Noruega. En el histórico pueblo de Kabelvåg, la iglesia de Vågan, conocida como la Catedral de Lofoten, fue construida para recibir a los miles de pescadores que llegaban al archipiélago durante la temporada del bacalao. Mucho antes de que Lofoten se convirtiera en uno de los destinos más deseados de Noruega, Kabelvåg ya era un importante centro pesquero, y esta iglesia permanece como uno de los mayores símbolos de ese legado centenario.
Henningsver es uno de los pueblos pesqueros más famosos de las Islas Lofoten, extendido sobre pequeñas islas unidas por puentes que parecen flotar entre el mar y las montañas. Pocos lugares en el mundo poseen un campo de fútbol tan singular, construido sobre una estrecha franja de roca y rodeado por el océano en prácticamente todas las direcciones. Durante siglos, la pesca del bacalao moldeó la vida de sus habitantes, y muchas de las tradicionales rorbuer, las famosas cabañas de pescadores, hoy conservan ese legado mientras reciben visitantes de todas partes del mundo. Durante los meses de verano, la luz casi permanente transforma el archipiélago en un escenario vibrante, revelando aguas cristalinas y pequeñas islas que parecen dispersas al azar sobre el mar de Noruega. Cuando llega el invierno, el paisaje cambia por completo. La nieve cubre los techos, los puentes y las montañas, mientras las luces de las casas crean pequeños refugios de calidez en medio del rigor del Ártico. Incluso rodeado por un entorno tan extremo, Henningsver sigue demostrando cómo la tradición, la naturaleza y la vida cotidiana pueden coexistir en perfecta armonía en el corazón de Lofoten. En el extremo sur de las islas Lofoten, Reini, Hamnøy y Sakrisøy forman un conjunto de pequeños pueblos que ha convertido esta región en uno de los destinos más icónicos y fotografiados de toda Noruega. Las tradicionales rorbuer, construidas sobre pilotes junto al agua, surgieron para alojar a los pescadores durante la temporada del bacalao, permitiendo que las embarcaciones atracaran prácticamente en la puerta de cada cabaña. El color rojo también tiene una explicación histórica. Durante siglos se obtenía con pigmentos de óxido de hierro mezclados con aceite de pescado, una solución resistente, económica e ideal para soportar el riguroso clima del Ártico. Con el paso del tiempo, estas sencillas viviendas de trabajo se transformaron en una de las postales más representativas del país, preservando la arquitectura tradicional mientras reciben viajeros de todo el mundo. Aunque está rodeado por montañas que parecen elevarse directamente desde el océano, Reine alberga solo una pequeña comunidad, donde el ritmo de la vida todavía sigue el compás de las mareas y de las temporadas de pesca. Poca gente imagina que,
A pesar de su fama internacional, el pueblo mantiene la atmósfera tranquila de una antigua comunidad pesquera, donde la tradición y la vida cotidiana siguen formando parte del mismo paisaje. Cuando el mar permanece completamente en calma, las montañas, las Rorbuer y el cielo se reflejan en el agua como un espejo, creando una de las imágenes más inolvidables de todo el viaje por las islas Lofoten. Nusfjord es considerado uno de los pueblos pesqueros más antiguos y mejor conservados de Noruega, manteniendo viva la atmósfera que marcó la época dorada de la pesca del bacalao en las islas Lofoten. Alrededor del pequeño puerto, antiguos almacenes, muelles y rorbuer, cuidadosamente restauradas, conservan la arquitectura tradicional que sostuvo durante generaciones a los pescadores que enfrentaban el mar de Noruega. Hoy, recorrer Nusfjord es como viajar al pasado, en un lugar excepcional, donde el patrimonio histórico sigue integrado al paisaje y a la vida cotidiana de una pequeña comunidad costera. Onstad está rodeada de montañas escarpadas y de una amplia playa orientada hacia el Atlántico Norte, formando un paisaje que sorprende al reunir campos verdes, mar abierto y picos rocosos en un mismo horizonte. Las olas que llegan a la bahía han convertido este pequeño pueblo en uno de los destinos de surf más famosos del Ártico, atrayendo a surfistas de todo el mundo, incluso cuando la temperatura del agua se acerca a los 0 grados. Poca gente imagina que la actividad agrícola también forma parte de la identidad de Onstad, donde pequeñas granjas conviven junto al océano y conservan un estilo de vida tradicional que ha perdurado a través de generaciones. Las aguas cristalinas de Haukeland Beach crean un contraste tan sorprendente con las montañas de las islas Lofoten que muchos visitantes tienen la impresión de encontrarse frente a una playa tropical, a pesar de estar por encima del círculo polar ártico. La arena blanca y el mar de tonalidades azul esmeralda deben sus colores a la combinación del fondo poco profundo, el agua extremadamente limpia y la luz característica de las altas latitudes. Incluso cuando el viento sopla con fuerza y el frío se hace sentir, Haukeland invita a caminantes, fotógrafos y aventureros a descubrir uno de los paisajes costeros más impresionantes de toda Noruega. La ruta hacia el Monte Ritten es considerada una de las caminatas más emblemáticas de las islas Lofoten, combinando un recorrido accesible con una de las vistas más espectaculares de todo el archipiélago. Desde la cima, la playa de Kvalvika revela un paisaje difícil de creer, donde montañas casi verticales
protegen una franja de arena blanca bañada por las frías aguas del Mar de Noruega. Durante siglos, Kvalvika permaneció aislada, accesible únicamente por mar o por senderos que atraviesan las montañas, conservando un paisaje prácticamente intacto por la urbanización. Es precisamente ese contraste entre imponentes acantilados, mar cristalino y playas de apariencia tropical lo que convierte a Røyten en uno de los miradores más fotografiados y deseados por quienes visitan Lofoten. Trollfjord es uno de los fiordos más impresionantes del norte, famoso por su estrecha entrada que parece ocultar un mundo rodeado de enormes paredes de roca. En algunos tramos, el paso tiene poco más de 100 metros de ancho, mientras montañas que superan los 1000 metros de altura se elevan casi verticalmente sobre las tranquilas aguas. Mucho más allá de la belleza de sus paisajes, puentes como Gimsøystraumen transformaron la forma de vivir en Lofoten, conectando islas que durante siglos dependieron casi exclusivamente del mar. Recorrer la carretera E10 es atravesar una de las rutas más escénicas de Noruega, donde cada curva revela un nuevo encuentro entre montañas, fiordos y el océano Ártico. Desde la cima de Offersøykamen, las islas Lofoten revelan toda su grandeza, donde montañas, fiordos y océano se unen para formar uno de los paisajes más memorables de Noruega. Después de atravesar fiordos, pueblos y montañas del extremo norte, basta una última mirada para comprender que, en Lofoten, es el propio paisaje el que se encarga de convertir el viaje en un recuerdo permanente.